buenos días. La verdad que se siente la energía. En esta mañana hemos aprendido un montón. Y la historia que queremos compartir hoy con ustedes tiene que ver con un camino, ¿no? Con un camino de aprendizaje y un camino de descubrimiento en donde los protagonistas no solo fuimos nosotros, sino que fuimos un montón de personas que hemos aprendido juntos en este camino y sobre todo que hemos avanzado todos juntos a la par, como dice la canción. Y me gustaría que recorramos juntos este camino bien de cerca porque tiene que ver con la cercanía. Como todos saben, la compañía Coca-Cola es una de las empresas más globales del mundo, estamos presentes en más de 220 países, pero también nos gusta decir que somos una empresa local. Tenemos grandes clientes globales, pero también tenemos a Yolanda, una kiosquera Florencio Varela, que es un representante de la compañía, todas las semanas la visita en su kiosco y le entrega nuestros pedidos. Podemos decir que donde hay un argentino hay una Coca-Cola, ¿no? Casi como un eslogan de campaña, pero la verdad es que es real. Cuando hemos viajado por la Argentina hemos tenido la oportunidad de encontrar en cada pueblo, en cada rincón del país, un producto de la compañía. Y esa presencia nos llevó a pensar, y nos lleva a pensar todo el tiempo, respecto de cuál es nuestro rol en esta nueva economía. Hoy Jacqueline hablaba de la nueva economía y de los nuevos valores y cómo las compañías y las personas nos pensamos en el marco de esta nueva economía. Una economía basada en la cercanía, una economía basada en la confianza. Y para una empresa tan global como Coca-Cola, trabajar sobre la cercanía y sobre la confianza es uno de los desafíos que hemos iniciado hace algún tiempo y esa es la historia que les quiero contar. Cuando nos preguntamos cuál es nuestro rol, entendimos que no estábamos solos en el mundo, por más que éramos grandes, no estábamos solos en el mundo, sino que éramos parte de una red. Éramos parte de una red de gente que empieza en el agro y que termina en el kiosco de Yolanda con un producto en nuestra góndola. Y somos una red de personas trabajando, conectadas, teniendo conversaciones, todos juntos bajo un mismo propósito, que en definitiva no es más que crear valor social, valor económico y valor ambiental. Pero también esto tiene que ver con el camino empieza con lo que nosotros hacemos, que básicamente tiene que ver con nuestro portafolio, con nuestro compromiso con la reducción de azúcar, por ejemplo, la promoción de opciones con y sin calorías. Hoy en la Argentina la compañía tiene más de 80 opciones de productos, de las cuales el 45% son sin azúcar. Tiene que ver también con nuestro compromiso con los envases sustentables y cómo todos los años trabajamos en procesos de mejora para tener envases cada vez más sustentables y trabajar sobre la educación al consumidor y sobre la importancia del reciclado. Y también tiene que ver con cosas, por ejemplo, como el agua y cuán eficientes somos en el uso del agua y cuánto nosotros desde la compañía y como parte de esta red de actores contribuimos, por ejemplo, con el acceso al agua en aquellas comunidades donde el acceso es un desafío. Y como les decía, somos una empresa global, tenemos una gran presencia en la Argentina y en el mundo, pero esta gran presencia también nos implica una gran responsabilidad. Cuando hablamos de contribución con las economías regionales, quizás es lo que habrán visto en los últimos años, las historias que habrán escuchado de la compañía en los últimos años, tiene que ver con esto, con cómo desde la compañía contribuimos con la Argentina. Hoy en la Argentina las economías regionales están en un momento de mucha transición, en un momento de mucha incertidumbre y están atravesados por algunos procesos de cambio. Y nosotros, al ser un gran actor en estas economías regionales, tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso de seguir aportando a este desarrollo local. En términos de compras de jugo, por ejemplo, compramos por año más de 40.000 toneladas de jugo, jugo de naranja, jugo de pera, jugo de manzana, en Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Entre Ríos, de las cuales el 80% de esas 42.000 toneladas se exporta a todo el mundo y el 20% se utiliza para consumo local para producir las bases de nuestras bebidas. Y el dato también interesante tiene que ver con cuánto representa esas 42.000 toneladas en términos económicos, en términos de creación de valor económico.
El sistema Coca-Cola compra por año en Argentina 250 millones de dólares. Esos 250 millones de dólares significan que todas las empresas, pymes, medianas y grandes que nos abastecen de jugo en la Argentina, para la Argentina y para el mundo, participan de ese proceso de creación de valor económico. Y esos 250 millones de dólares significa empleo local, desarrollo de capacidades locales, crecimiento de empresas locales y sobre todo crecimiento de las comunidades donde estas empresas tienen hoy presencia. Hace un tiempo conocimos a Cayo y es la historia del jugo de naranja la que le quiero contar. Cayo es un señor que vive en Río de Janeiro, es un compañero nuestro de Coca-Cola, la verdad que vive en un lugar privilegiado, y básicamente Cayo se dedica a comprar jugo en todo el mundo. Y Cayo recibe los pedidos de todo el mundo, de las oficinas de Coca-Cola en todo el mundo, los pedidos de jugo y los carga en una base de pedidos globales y recibe la información y en base a los pedidos que va recibiendo, las ofertas que va recibiendo, él decide dónde comprar jugo. Por ejemplo, en el caso del jugo de naranja, veía en un gráfico recién, en Argentina compramos el 60% del jugo de naranja que se produce en el país. 60%, que equivale a 1 de cada 10 naranjas que se produce en Argentina, la compra Coca-Cola. Eso es un gran impacto. Entonces Cayo de su oficina en Río de Janeiro recibe los pedidos y él decide dónde comprar en base a precio, fundamentalmente, y calidad. Define unas especificaciones y en base a las especificaciones va eligiendo qué proveedor es el que mejor se ajusta a esas dos variables. Y ya le da lo mismo comprar el jugo en Brasil, comprarlo en Sudáfrica, comprarlo en China, comprarlo en Estados Unidos, le es indistinto. Mientras tenga un buen precio y cumpla con las especificaciones, puede ser proveedor. Pero como les decía que somos una red de personas trabajando y teniendo conversaciones conectadas y que detrás de cada decisión, en definitiva, somos nosotros mismos los que podemos hacer una diferencia y poder crear valor para las comunidades donde tenemos presencia, hace un tiempo empezamos a conversar con Cayo sobre la importancia que tenía para nosotros poder comprar jugo en la Argentina. Sobre todo teniendo en cuenta, como les decía, la crisis actual de las economías regionales. Somos un actor importante, tenemos una gran participación en esa economía, con lo cual sentíamos que teníamos la responsabilidad de trabajar y de ser parte de la solución para esa circunstancia. Entonces empezamos a conversar con Cayo. Cayo vino 1, 2, 3, 4 veces a Buenos Aires, viajamos al interior, le contamos, lo llevamos a conocer el territorio y finalmente Cayo entendió, por suerte, Cayo entendió de que valía la pena comprar jugo en Argentina, aún cuando el jugo de naranja de Entre Ríos es más caro que el jugo de Brasil. Traerlo a la Argentina sale más caro traerlo de Concordia que traerlo de Brasil. Pero él entendió que valía la pena y que la compañía podía hacer el esfuerzo. Porque si hacíamos un esfuerzo, en el largo plazo íbamos a ganar todos. Logramos convencer a Cayo, Cayo convenció a su jefe convenció a su jefe, y su jefe convenció a su jefe. ¿De qué lo convencimos? Lo convencimos de que valía la pena hacer el esfuerzo, porque había una oportunidad, porque quizás hoy era un esfuerzo, pero en el mediano y largo plazo, claramente, esto iba a significar un gran beneficio para el país. Hace 4 semanas vino Cayo otra vez, ya casi es un argentino, vive más acá que en Brasil. Vino Cayo a la Argentina y nos fuimos a visitar algunos potenciales nuevos proveedores en Entre Ríos y Corrientes. Agarramos el auto por la ruta Mate y ahí fuimos. Y en ese camino, en esa experiencia, conocimos a Martín. Martín es un productor del sur de la provincia de Corrientes, ahí al límite con Entre Ríos, de un pueblo muy chico que se llama San Francisco, Monte Caseros, si alguien conoce. A Martín ya lo habíamos conocido el año pasado en la fiesta de la citricultura, él nos había contado de su cooperativa y la verdad que Martín en su momento me dijo algo muy interesante y a mí me dejó como pensando. Martín me dijo, yo necesito que al productor le vaya bien. Yo no puedo matar la gallina de los huevos de oro. Yo necesito que al pequeño productor le vaya bien, porque si a él le va bien, a mí me va a ir bien. Entonces Martín, lo fuimos a conocer, queríamos entender cuál era
su realidad, entender su circunstancia, entender cómo podíamos agregarle valor a él y a su cooperativa. Y ahí nos terminó de contar la historia de cómo empezó todo. Él, junto a 16 amigos productores como él, en el año 2001, en el peor momento, uno de los peores momentos de la Argentina, decidieron emprender, decidieron tomar riesgo y decidieron instalar un galpón de empaque para empezar a comercializar la fruta que ellos mismos producían. 16 años después, decidieron seguir apostando a su proyecto, decidieron seguir invirtiendo en su provincia y decidieron seguir creando oportunidades para su región. Decidieron instalar la primera línea de producción de jugo de fruta concentrado y nos la mostró. La verdad que impresiona ver la pulcritud y el profesionalismo de la fábrica de jugos de Martín y su cooperativa. Y lo interesante es que también Martín nos contó que ellos habían pensado la fábrica con algo de capacidad ociosa para en la época de mayor disponibilidad de fruta, ellos pudieran no solo procesar su propia fruta, sino también trabajar con una comunidad de 400 productores cercanos a la planta. Y nos contaba que en la época de la temporada alta de producción, era muy interesante ver la cola de tractores con los acoplados y los bins llenos de naranja, con los pequeños productores esperando su turno para poder entrar a la fábrica y colocar su fruta. Y Martín me decía, nosotros le pagamos la fruta ni bien la baja el tractor. Y eso claramente habla de una visión de sustentabilidad. Martín, un productor del sur de Corrientes, con una visión de negocio sustentable. Y la verdad que para nosotros, Cayo, y para mí fue una experiencia muy significativa en lo personal y en lo profesional. Y entendimos que claramente teníamos que apoyarlo, porque si a él le iba bien, a nosotros nos iba bien y a los 400 productores les iba a ir mejor. Entonces hoy estamos en un proceso de certificar la planta, certificar la cooperativa, para poder incluirlos como proveedores del sistema Coca-Cola de jugo concentrado de naranja. En el camino aprendimos mucho. Aprendimos de citricultura, ya no sé si soy ingeniero agrónomo, pero puedo diferenciar entre una naranja salustiana, un lote de plantación para industria, un lote de plantación para fresco. La verdad que aprendimos mucho, el camino fue muy arduo, fue muy intenso, conocimos mucha gente, tuvimos muchas conversaciones, muchos kilómetros, muchas reuniones. Y en ese proceso también entendimos que no era suficiente con comprar jugo, con que no alcanzaba con que nosotros firmáramos contratos con estos proveedores de jugo de naranja y les pagáramos un precio razonable, un precio internacional, y que ellos empezaran a transferir esos beneficios a sus productores de los cuales se abastecían de la fruta. Tomando en consideración, como les decía, la actual crisis de las economías regionales, la citricultura está en una crisis muy profunda. Y fue ahí donde entendimos que claramente nos teníamos que involucrar, teníamos que ser parte de la solución. Porque si nosotros tenemos como visión de compañía crear valor en las economías o crear valor para las comunidades donde tenemos presencia, claramente nos teníamos que involucrar en esa economía regional donde mucha gente estaba pasando o está hoy pasando por importantes desafíos. Decidimos avanzar en esas relaciones y empezamos a trabajar con distintos actores del sector público y del sector privado. Fue así que el año pasado firmamos un convenio de cooperación con el INTA. Lo que ven ahí son pequeñas plantas de naranja, no sé qué variedad, pero son plantas de naranja, créanme. Empezamos a generar un proyecto de investigación en donde juntos, el INTA, nosotros y los productores, empezamos a desarrollar procesos de investigación y desarrollo, a generar conocimiento para después transferirlo a esos productores para que ellos puedan ser cada vez más competitivos. Hago un paréntesis, a diferencia del limón y la naranja, el principal negocio de la naranja es la venta de la fruta en fresco. No es el jugo, es un negocio secundario. En el limón es exactamente lo contrario. La industria es el principal negocio y la venta en fresco es un negocio secundario. En el caso de la naranja, toda la producción está pensada históricamente para la venta en fresco, para la venta al mercado de exportación, para la venta al mercado central, para la venta en las verdulerías, en las fruterías. Y la industria aparece como un mal necesario. Y como nosotros, les decía, compramos jugo, no compramos fruta,
empezamos a transitar este proceso de trabajar junto con el INTA y otros actores en lograr que los productores empiecen a considerar a la industria como un negocio atractivo, no como un mal necesario. Y es en esa relación entre la industria juguera y el productor es donde está el conflicto hoy en día y en donde nosotros, aun cuando desde Atlanta nos decían no se metan ahí, no se metan con la discusión del precio porque vamos a salir perdiendo, no podíamos no ser parte, por lo menos ser parte de esa conversación. Entonces empezamos a avanzar, hoy estamos trabajando, las plantaciones estamos probando cuáles son las variedades que mejor funcionan para industria y hacia fin de año la idea es generar procesos de extensión, actividades de extensión donde el INTA transfiera ese conocimiento, esa experiencia lograda a los productores. Hoy la citricultura, para que tengan una idea, representa el 80% de la actividad económica de la provincia de Entre Ríos. Más de 40.000 familias viven de la citricultura. Son 40.000 familias que tienen sueños, que tienen proyectos y que su vida es eso. Que si la citricultura se pierde, prácticamente se pierde su vida. Además, también empezamos a trabajar con los productores de manera directa. Firmamos un acuerdo con la Asociación de Citricultores de Concordia para trabajar en uno de los principales problemas que hoy tiene la citricultura en el país, además de la cuestión competitiva, que son los temas fitosanitarios. Nos explicaron que hay una enfermedad que se llama HLB, que es como si fuese el SIDA de las plantas citrícolas, que se transmite por un mosquito que pica una planta infectada, el mosquito salta, vuela con el viento, cae en otra planta, vuelve a picar la planta y contagia la enfermedad. El HLB es la enfermedad más destructiva de los cítricos en el mundo, es la responsable de la pérdida del 30% de la citricultura en el mundo y no tiene cura por el momento. Lo único que se puede hacer es prevenir y es trabajar en la concientización. En la Florida, Estados Unidos, región citrícola por excelencia, ya por culpa del HLB se ha perdido el 90% de la producción citrícola del estado. Y del 10% que queda, el 80% está infectado por HLB. Con lo cual, en 3-4 años, podemos decir que va a desaparecer la citricultura en la Florida. Y en la Argentina está entrando por Misiones. Lo tenemos en Paraguay, lo tenemos en Bolivia. Imagínense si esa enfermedad avanza, lo que va a significar para la gente y para las familias citrícolas de la Argentina. Como verán, fue un camino largo, aprendimos mucho. Y volviendo a la pregunta que nos planteaba Jacqueline más temprano, respecto de cómo nos entendemos nosotros o cómo nos pensamos nosotros en esta nueva economía de la cercanía, de la confianza, de la transparencia, la respuesta la encontramos en tres puntos. El primer aprendizaje tiene que ver con que un negocio sustentable requiere poner a la persona en el centro de todas las decisiones. No hay manera de concebir un proceso de negocio o una industria si no pensamos en las personas que son parte de esa industria. El segundo aprendizaje que tuvimos fue que por más globales que seamos, por más grandes que seamos, no tenemos las soluciones a todos los problemas. Quizás hay mucha gente que piensa que sí, pero la verdad es que no. Somos un actor más dentro de una cadena de mucha gente trabajando para crear valor bajo un mismo propósito. Pero lo que sí tenemos es la capacidad de crear espacios de conversación, de convocar a los actores, en donde cada actor, público, privado, asociación productora, ONGs, puedan plantear abiertamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y empezar a generar procesos de acercamiento en donde cada uno pueda cumplir sus objetivos sin comprometer el cumplimiento de los objetivos del conjunto. Y es ahí donde nosotros creemos que el desafío es crear valor, no repartir valor solamente, sino es cómo hacemos para crear valor para que todos podamos cumplir nuestros objetivos. Y el tercero, quizás el más significativo, tiene que ver con esto, con la cercanía. La única manera, créanme, la única manera de haber podido avanzar en este camino fue habiendo estado cerca, habiendo estado próximo, hablando con los productores, visitando las chacras, yendo a la fábrica, tomando litros de mate con los productores en las reuniones, yendo a las reuniones con el INTA, con el SENASA, al ministerio. Es la única manera, porque créanme que es verdad que desde lejos
desde lejos estas cosas no se ven. Muchas gracias.